Escucha usted el programa Enseñanzas del Dios de Israel, con mensajes proféticos, evangelísticos y doctrinales. Le invitamos para que junto a sus familiares y amigos pueda usted escuchar el mensaje de hoy. A la amada Iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Qué hermoso estar nuevamente reunidos en un culto más, en el cual se lo dedicamos directamente a nuestro Dios. Vamos a doblar las rodillas para encomendarnos a nuestro Dios. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, mi Dios, porque nos has permitido llegar a este momento en el cual el día santo va declinando, pero sabemos que tú te quedas en nuestros corazones para iniciar una semana más. Sabemos, oh Dios, que sin tu misericordia no hubiésemos llegado hasta este momento, pero todavía falta de escuchar, de saborear esa bendita palabra en la cual tú eres el que la va a servir a cada uno de nosotros. Tú eres el que va a hablar en boca de mi hermano. Te pedimos que seas tú el que te manifiestes, oh Dios, para que cada uno de los que estamos aquí podamos salir saciados, podamos salir no solamente contentos, sino que practicando lo que este día vamos a aprender, sino que tratando cada día de ser mejores, oh Dios. ¿Para qué? Para servirte solamente a ti, oh Dios eterno. Sabemos que hay muchos que no han podido estar este día. Reconocemos de que hay mucha necesidad en tu pueblo, hay enfermos, hay decaimiento espiritual también, oh Dios eterno. Te pedimos que seas tú el que fortalezcas los dos tipos de enfermedades, oh Dios, tanto la física como la espiritual, oh Dios. Sabemos que hay muchos que quizás por un pequeño problema no han podido estar reunidos, pero también sabemos de que hay quienes quisieran estar, pero tienen su impedimento físico o están mal de salud y por esa razón no han podido estar esta tarde con nosotros ni este día. Es algo en lo cual te lo depositamos a ti, para que seas tú el que visite cada uno de estas personas, de estos hermanos, de estos amigos, para que puedas tocarles ese corazón, para que en algún momento puedan estar nuevamente reunidos junto con nosotros, alabándote y bendiciéndote y haciendo tu santa y bendita voluntad. Gracias te damos y te pedimos estos favores esperando recibirlo, porque todo te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así como estamos en pie, vamos a recibir a mi hermano Martín, obrero de la Iglesia de Dios, quien lleva la meditación en esta tarde. Es de mucha alegría nuevamente estar con ustedes. Y esta tarde el propósito del Consejo Local del Pastorado es que analicemos el estudio titulado La visión de Pedro. Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, bueno es que vengamos en palabras de oración para suplicarle a nuestro Padre Celestial esa dirección. Vamos a darle lectura, mis hermanos,
Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. No sé si todos tenemos la misma versión. De repente cambia por versiones el lenguaje, pero en la versión antigua, Reina Valera 1960, dice: y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta, o sea, cerca de mediodía. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía, ¿qué dice? Un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: los animales que Dios limpió, no los llames común. ¿Así dice allí? ¿Así dice allí? Los animales que Dios limpió, no los llames común o inmundos. ¿Verdad que no? Dice de la manera siguiente: y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Acomódense, hermanos. Fíjense que de repente en algunas congregaciones lo interpretan de esa manera, el texto: los animales que Dios limpió, no lo llames tú inmundos. ¿Y será que Dios limpió a la culebra? ¿Será que Dios limpió al caballo? Hoy en estos días se lo comen, ¿verdad? Algunos. Y ni cuenta nos damos en veces cuando se va a comprar a cualquier lugar. ¿Será que hasta carne de cocodrilo come la gente? Con que se comen las ranas, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Y sí, comen culebras. Unos dicen que es para remedio. Qué rica la carne de mazacuata, dijo una señora por allá. Cerdos, osos, lobos. Ahí hay una figura comparativa, oiga bien, comparativa. Es una figura comparativa en este caso, que a nosotros se nos cuestiona como iglesia y nos dicen: pero ustedes están todavía bajo maldición porque están guardando la ley de alimentación y la ley de Moisés, dicen ellos, porque ellos han interpretado este versículo liberalmente. Según ellos, la visión fue tan literal que el Señor hizo que bajara del cielo una manta como de 4 extremos. ¿Qué significa también esos 4 extremos? Habla la Biblia de los 4 cabos de la tierra, los 4 puntos cardinales, están implícitos allí en ese manto que bajó. Y mis hermanos y hermanas, la gente quiere un evangelio sin ley, un evangelio que les favorezca en todo. De repente uno llega a un comedor y le dice: señora, a mí póngame un poquito de arroz, aunque sea con frijolitos y no hay más que haber. Pero en el comedor la señora le dice: tengo solo arroz y papitas y frijolitos como a usted le gustan. Y uno viene y agarra la comida, se va a sentar, ora, pero cuando mete el tenedor, el cubierto, descubre que el arroz traía chacalines y no sé qué otras cosas ahí, que la señora no le dijo. ¿Y cómo se cataloga el chacalín? Como una especie de animal inmundo. ¿Qué hace uno? Algunos le reclaman: mire señora, aquí me engañó usted, me dijo que era un simple arroz. Otros lo que hacen es apartar el arroz y solo comerse las papitas, las tortillitas y los frijolitos, por prudencia.
pero uno porque está consciente de que la palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es eterna y no la va a cambiar de la noche a la mañana ni por una visión. En la lectura que hicimos hace un momento, ¿cuántas veces le habló Dios a Pedro? ¿Cuántas? 3 veces. Así lo dice el capítulo 10, versículo 16. Y fue hecho esto por 3 veces, y luego aquello se recogió. Dice la palabra de Dios, en labio de 2 o 3 testigos consta todo. ¿Todo? Asunto. Si Dios le dijo que era limpio aquello 3 veces, ¿es limpio o es sucio? Es limpio. En el caso, hay que averiguar por qué se lo dice a un judío. Y fíjense que los judíos, mis hermanos, eran tan cuidadosos, incluso hasta para relacionarse con aquellos que no eran de su sangre, de su pueblo. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que llegó pidiendo misericordia y le dijo, Señor, le dijo, si aún los perrillos comen las migajas? Porque ellos sabían cómo los catalogaban los judíos a los que no eran del pueblo de Israel, del pueblo judío. Los catalogaban como inmundos, como sucios, como animales. Y podemos ver muchos ejemplos en la Sagrada Escritura antes de pasar al punto, mis hermanos. Por ejemplo, con relación a lo que hablamos, fíjense que habían aves dentro de ese manto. ¿Qué refleja ese manto? Podríamos decir que estaba comparando ese manto a todo el universo, donde hay toda clase de especies y principalmente o mayormente inmundas. En relación a las aves, hay distintas especies de aves, ustedes saben, unas comestibles y otras que bíblicamente no son comestibles. Aunque cualquiera por estos versículos que leímos anteriormente se puede equivocar y decir, no, si ya el Señor a Pedro le dijo, mata y come. ¿Y acaso comió Pedro? ¿Era literal aquello que bajó y el Señor le dijo, agarrá y come? No. Diferente hubiera sido que hasta hubiera habido el sonido y los animalitos rodeándole, mata y come. ¿Y así crudo? No. Porque muchas veces no leemos el texto y hay contexto y algo más. Tal vez logran entender el icono que quise hacer allí. Un pequeño dibujito que quise hacer allí. Resulta de que el texto principal que leíamos, de Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 16, tiene antes y después textos que complementan la lectura bíblica. Pero bastante solo leemos lo que nos conviene. Y el mundo religioso así está hoy. Solo lee lo que les conviene. Decíamos que habían aves comestibles y aves no comestibles. En la visión de Pedro se menciona toda clase de aves. ¿Y qué le dijo Pedro cuando le dice mata y come? No, Señor, le dijo, yo nunca he comido nada profano ni impuro, nada inmundo. Hechos capítulo 10, versículo 14. En la palabra de Dios, Proverbios capítulo 7, versículo 23, llama a los jóvenes en una comparación como aves. Y dice así, como un ave que se lanza contra la red sin saber que eso le va a costar la vida. Así está llamando a los jóvenes. Como un ave que se lanza a la red sin saber que eso le va a costar la vida. Está comparando con animales, y en este caso con aves, a los jóvenes que son personas, que son seres humanos. También dice Jeremías capítulo 4, versículo 13, habla de las águilas, aquellas águilas que van a rodear en el tiempo que viene de guerra en Armagedón a Israel. Las águilas están comparadas también como enemigas de Israel. Resulta, mis hermanos, de que en el caso de los animales hay muchos párrafos en la Sagrada Escritura
de cómo se comparaban a los seres humanos con animales por sus actitudes, por su comportamiento. Dice otro párrafo en el Salmo 22, versículo 16, como perros, una banda de malvados me ha rodeado, por completo me han desgarrado las manos y los pies. El Señor estaba comparando proféticamente, ¿verdad? Desde el Salmo está profetizando lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, como perros una banda de malvados me ha rodeado. ¿Cómo comparó a aquellos malvados? Aquellos que actuaban mal y pensaban mal, como animales, como perros. Salmo 22, 16. Dice Ezequiel 13:4 y hace otra comparación de zorras con personas. Tus profetas, Israel, le dice, son como zorras que viven entre ruinas. Comparó a aquellos profetas falsos como zorras en los desiertos. Así eran aquellos hombres que profetizaban falsamente. En Mateo capítulo 23, versículos del 32 al 33, dice, terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno?, les dice. Comparó como serpientes, como zorras, como perros y como aves a seres humanos por sus actitudes, por su comportamiento, incluso por sus pensamientos. Cristo los comparó como falsos, oyentes también, serpientes y generación de víboras, les dijo. En el Salmo 58, versículos del 1 al 4, hay más referencias comparativas. Ustedes, los poderosos, en verdad, dictan sentencias justas y juzgan rectamente a los hombres. Al contrario, actúan con mala intención, abren camino a la violencia en el país. Los malvados se pervierten desde el vientre. Los mentirosos se descarrían desde antes de nacer. Son venenosos como víboras. Son como una serpiente venenosa que se hace la sorda que se tapa los oídos. Miren, los violentos, los malos, los impíos están comparados como serpientes venenosas, como víboras, por sus malas actitudes. Y usted sabe, mi hermano, mi hermana, que la serpiente es un animal ponzoñoso, vierte veneno mortal, su ataque es solapado, pero también actúa astutamente, más que todos los animales del campo. Así lo dice la palabra de Dios en el Salmo 140, versículos del 1 al 3. Vamos a escuchar el audio del capítulo 10, versículos del 6 al 9. Mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendía hacia la tierra, suspendida. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves. Y una voz le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada, nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz, «Tú no llames impuro lo que Dios ha purificado». Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Todo lector de la Sagrada Escritura conoce las costumbres del pueblo hebreo. Y el lector de la Sagrada Escritura que no se interesa por las costumbres de aquella época, lastimosamente, no pone en práctica muchas cosas. Tenemos que saber en qué contexto se escribió y por qué se escribió, para quiénes y por qué. El pueblo judío tiene delicadezas, decíamos, al relacionarse en aquel tiempo con otros que no eran de su raza, de su sangre, ya que ellos eran considerados un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo con leyes y distinciones.
Alguien dice que eran escrupulosos, pero hay antecedentes desde hace muchos siglos antes, a partir de los tiempos del Éxodo. Los judíos religiosos se negaban a tener trato con los gentiles, con los pueblos de los alrededores, con otras gentes. A diferencia de los judíos, los gentiles eran incircuncisos y los judíos eran circuncidados. Por eso es que se les decía estos incircuncisos, ¿verdad? Estos animales inmundos, se les podía decir. Y la gente sabía que así los trataban. ¿Por qué? Porque no guardaban los mandamientos. Eran pueblos sin leyes, sin estatutos, sin el conocimiento de Dios, porque obviamente no adoraban al Dios de Israel. Los gentiles eran considerados por ello como inmundos, y los judíos no se relacionaban con ellos. Un ejemplo, mis hermanos y hermanas, es el caso de la mujer samaritana que relata Juan capítulo 4, versículo 9 en adelante. Allá la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dijo. Ese relato de la mujer samaritana deja reflejado cómo era la relación de los judíos con los otros pueblos, con otras gentes. Los samaritanos de aquella aldea no se relacionaban con los judíos por el comportamiento de ellos. Eran exclusivos, solamente entre el pueblo judío. A los demás, nada. No trataban, dice, entre sí. Ellos consideraban a las otras personas inmundas como los animales aquellos que en la visión Pedro vio. Eran considerados no limpios. Hay un propósito en esta visión de Pedro. La Sagrada Escritura narra este hecho porque es de importancia para la apertura del Evangelio, para que este Evangelio se diera a conocer a todos. Pero antes había que quitar aquellas barreras culturales, políticas, quizás hasta religiosas, costumbristas de aquella época. ¿Cómo el Evangelio iba a llegar a más gentes si había una barrera que impedía que se relacionaran el pueblo que tenía ese conocimiento? Entonces, el propósito de la visión que le llega a Pedro es quitar barreras entre el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Y quién cree que hace posible eso, hermanos? Que se quiten barreras. Es el Evangelio de Jesucristo. Es esa enseñanza la que lo hace posible. Por eso Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, o sea, ni gentil, también dice otra versión, ni esclavo ni libre, hombre también dice, ni mujer, mire, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Yo quisiera que también aprovecháramos en leer adelantito Hechos capítulo 10, versículo 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está la respuesta, mis hermanos, a aquel propósito de la visión. Por eso decíamos que era necesario que leyéramos no solamente el punto de la visión, sino el contexto y el antitexto que hay, porque hay antes y después, para hallar respuesta bíblica, porque la misma palabra de Dios da respuesta, pero el hombre quiere imponer su criterio, sus pensamientos. No, si el pastor ya dijo que hoy podemos comer
de todo, porque a Pedro se le presentó un gran lienzo y venía de Dios, porque venía del cielo, y le dijo, mata y come. Así que hoy podemos matar y comer de todo. No, aquí lo está explicando. Había algo que los separaba a judíos y a las gentes de otras naciones. Pero en la visión se le está presentando a Pedro, mata el pecado de aquellos pensamientos de las gentes, aquellas actitudes malas, y come con ellos la palabra de Dios. Eso le está diciendo, mata y come, mata el pecado. La gente común está llena de pecados, está lleno de mentiras, de maldad, de actitudes que no le agradan a Dios. Y eso mata el evangelio y hace a esas personas nuevas personas, y saborean y comen ese evangelio. Ahí es, mis hermanos, donde se rompen esas barreras y comienza a pasar el evangelio a los gentiles, y ahí alcanzamos nosotros también esa gracia salvadora. Había un propósito entonces en la visión, y Pedro lo entendió quizás no en el momento. Cuando él recibe la visión, él dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Nuevamente el Señor le habla, Pedro, mata y come. Y se queda pensativo. Nuevamente, Pedro, mata y come. Los versículos que anteceden nos explican, y hoy sí es bueno que lo leamos completamente, porque también no solo a Pedro se le mostró una visión, un ángel, digamos así, que le habló, sino también a un gentil, a alguien que no era del pueblo judío, porque el Señor comenzaba a tratar ya con aquellos. Dice así, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama la Italiana. Pío, oiga bien, características de aquellos que comienzan a tener el conocimiento de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, pío y temeroso de Dios. Y no solamente él, mire, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y éste vio en visión manifiestamente como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, pero a la vez espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y éste posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de haberle contado todo, los envió a Jope. Dios, a través de su ángel, se le manifiesta a un gentil para que vaya a aquellos que eran de la promesa. ¿Y qué sucedió cuando el Señor comienza a tratar con Pedro? Cuando sube a la azotea, en visión, en un éxtasis, un lienzo. Unas versiones dicen un vaso como lienzo, con 4 ataduras de extremo. Se le presenta con animales, pero yo quiero decirles algo también. Hay otros versículos más adelante que dice, el versículo 17, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí, dice,
los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. El proceso iba en camino. Mientras se preguntaba qué era aquella visión, por qué se le había manifestado, por qué se le había dicho 3 veces, mata y come, seguía este proceso. Sin embargo, mis hermanos, yo quisiera que le dieran lectura al versículo 12, un hermano, una hermana, versículo 12 de Hechos capítulo 10. Oiga, había, dice, de todo animal cuadrúpedo, de todo. Y animales son tanto los limpios como los no limpios, ¿verdad? De todo animal, dice que había. ¿Qué quiere decir esto? Habrá gente en nuestra comunidad, así como Cornelio, piadosa, temerosa de Dios, que ora, que da limosnas, que quizás en veces actúa mejor que nosotros en obras, pero que le falta algo, le falta el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, que es Cristo. Entonces a esa gente le hace falta una pequeña cosa para ser completamente limpio, que la sangre de Cristo limpie sus pecados, porque todos, aunque tengamos buenas obras, nos portemos bien, como dijo alguien, yo no le hago mal a nadie, necesitamos de la gracia y la misericordia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habían entonces animales limpios y no limpios. Estamos hablando de todo el universo. Cornelio era un militar que comandaba más de 100 hombres, pero este hombre fue el primer hombre que entró por la puerta del evangelio, hermanos y hermanas. Ese hombre piadoso, ese hombre que daba limosnas, ese hombre que ya tenía convencida a su familia, ya era evangelista el hombre en aquel tiempo. Incluso dice que a sus siervos y a otro de los que le servían a él en la guardia, lo tenían de buen testimonio en todo, dice, el pueblo. Cornelio era un gentil y para los judíos ser gentil se les consideraba inmundo o una persona abominable, una persona detestable, una persona aborrecible porque no tenía ni las leyes ni las costumbres del pueblo judío. Pero Dios le mostró a Pedro: no llames común e inmundo a lo que yo he limpiado. Y el Señor Jesucristo no vino a dar su sangre ni a morir en la cruz del Calvario por un animal, vino a morir por el ser humano, por el hombre. Por lo tanto, esa era la explicación que le estaba dando. ¿Cómo era posible que el Señor había limpiado a los animales inmundos? Y desde el principio la palabra de Dios es eterna y permanente. Ni una tilde, ni una jota va a pasar de su ley, dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, en esa visión de Pedro, a ellos, a los que el pueblo judío le llamaba inmundos, a los aborrecibles, Dios le estaba diciendo: no los llames común e inmundo, porque yo los he limpiado. Pero en la visión Pedro se le estaba revelando por medio de aquellos animales inmundos a unas personas. Esa era la comparación, mis hermanos. Esa era la comparación. Comparaba a los animales como personas. Aquellos humanos estaban como seres abominables. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sucede algo maravilloso. El cielo se abre y en la comparación baja ese lienzo y no vino de la tierra. El evangelio, ¿de dónde viene, hermanos? La palabra de Dios viene de lo alto, de lo alto. El cielo abierto quiere decir que el plan de Dios es para salvación y no solamente para el pueblo judío. Este plan de salvación viene del cielo y se abre para que todos los gentiles o las gentes tuvieran también la oportunidad de salvación. Por eso el párrafo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Reconocemos, mis hermanos, que el cielo no solo se abrió, sino que el reino de los cielos se acercó con ese mensaje de la palabra de Dios, con ese mensaje de salvación a toda la humanidad a partir de esa visión, ya que en los 4 cabos de la tierra hay almas que salvar. En el hemisferio sur, norte, este, oeste, en todos esos hay almas que salvar. Y este evangelio dijo que iba a llegar hasta el último rincón de la tierra. En veces nos preguntamos por qué Dios no le mostró directamente personas, sino que animales. Nosotros nunca vamos a entender, mis hermanos, pero Dios nos habla de muchas maneras, de muchas maneras. Dice la palabra que antes, a través de los padres, por los profetas, y viene allí narrándose cómo pasó el evangelio, la enseñanza a la humanidad. Ahora, mis hermanos, yo quisiera decirles algo. Cuando el pueblo judío, aquellos que no vieron la visión ni de Pedro, ni vieron la manifestación del ángel que le habló a Cornelio, lo cuestionaron y le dijeron, bueno, ¿y vos por qué te relacionás? Porque de repente sucede eso también entre nosotros, entre los seres humanos, entre los gentiles. Mira, ya vos que te están lavando el coco, ya veo que estás cambiando, ya no te relacionás con nosotros, hoy te relacionás con aquellos. Y comienzan los cuestionamientos, porque aquí hay prejuicios, les dije al principio, por la misma religiosidad que cada uno tiene, por creencias políticas, por cuestiones económicas, que nos creemos más que otros en veces, por los conocimientos, por la cultura. Pero todo eso se vino a romper con aquella visión de cómo iba a pasar el evangelio a otras personas. Esa noticia se regó rápido como se riegan los chambres en veces, ¿verdad? Y sucede, mis hermanos, que aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Si a raíz de esa visión de Pedro se abre la oportunidad del evangelio para las gentes, nosotros en esta casa de oración tenemos que recibir también un mensaje a través de este tema, a través de este estudio. Las puertas de este templo, las puertas de esta casa de oración también deben de abrirse para la comunidad, para que vengan y escuchen este mensaje de vida eterna, porque las puertas del evangelio están abiertas solo para la iglesia de Dios o para todos, para toda la humanidad. Nosotros nos alegráramos que toda esta colonia aquí en el Tule se reuniera acá en esta casa de oración que es amplia. Nos alegráramos que este templo pasara lleno de habitantes de esta localidad del Paisnal. Tratemos, mis hermanos, que a raíz de esta enseñanza esas puertas también de evangelismo se abran para que más conozcan de la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Comenzando cada uno de nosotros, como lo hizo Pedro, orando, como lo hacemos otros, con alabanzas a nuestro Padre Celestial, escudriñando la Sagrada Escritura, si es posible, todos los días, para estar en esa comunión con Dios, tratando de estar de conferencia en conferencia, porque en veces agarramos al revés los mensajes bíblicos y dejando de congregarse como tenemos por costumbre, dicen unos, ¿no, verdad? Tratando de estar cada vez en la casa de oración, congregándonos. Tenemos una ventaja que a través de la radio muchos oyen esas predicaciones, esas alabanzas, esos consejos bíblicos, ya sea a través de Tuner Radio, por medio de esos aparatos nuevos, ¿verdad? Que ahí usted pone la aplicación Tuner Radio y ahí oye la programación de la iglesia. Otras personas en AM, otras en su computadora, otros hoy por medio de Facebook Live. Estamos tratando de llevar ese mensaje a más personas, porque la predicación es, como decíamos, para
todos. No vamos a ser exclusivos como era el pueblo judío. El Señor vino a romper esas barreras para que todas las gentes conozcan ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna. Evangelizando lo podemos lograr. Los judíos se creían los mejores. De repente nosotros como iglesia en vez de decimos también lo mismo. Nosotros somos únicos y verdaderos, decimos, pero no queremos compartir ese mensaje único y verdadero. Las puertas del Evangelio se han abierto para las gentes, para los gentiles. Dios, hoy mis hermanos y hermanas, no hace acepción de personas. Cuando se abrió el Evangelio, allá en aquel lugar donde estaba Cornelio, ¿dónde habitaba? En Cesarea, ahí cerquita estaba Pablo, que antes perseguía a la iglesia de Dios, ahí cerquita estaba. ¿Por qué Dios no llamó directamente a Pablo? Porque había un propósito. Pedro tenía la llave para abrir el Evangelio, y después el ministerio iba a pasar a Pablo, el apóstol de los gentiles. Y mire dónde comenzó y cómo comenzó. Bendito Dios que los que aquí estamos y muchos de nuestros hermanos en la fe hemos alcanzado esa gracia y esa misericordia de Dios. Dios quiere que a este templo, que a esta casa de oración vengan gentes necesitadas, quizás como nosotros las podamos ver, pecadoras como esos animales inmundos, con actitudes quizás que no las van a cambiar de la noche a la mañana, pero aquí vienen al templo para que Dios las restaure. Vienen necesitadas a la casa de oración porque hay quienes vienen enfermos, mis hermanos, y saben que aquí hay fe y que aquí Dios escucha a sus hijos y a sus hijas y quieren que nosotros oremos por ellos, y es que nosotros no vamos a hacer la obra la hace Dios. Viene necesitada la gente y estas puertas tienen que estar abiertas. Contentos nosotros al recibir una nueva visita y decirle a nosotros, qué bueno que nos visite, qué bueno que se congregue con nosotros. Nos gustaría que siempre nos visitara. No hagamos como hacían los judíos, que no se relacionaban con los gentiles, que ni siquiera les decían un shalom, un paz, mucho menos un hola o un buenos días, un Dios le bendiga. Nosotros, que tenemos el conocimiento de Dios, tenemos que abrir esas puertas para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a este templo, a esta casa de oración se viene cada día de reunión a adorar a Dios. Y hay que invitar a las gentes a que vengan también a adorar a Dios con orden, con reverencia, en actitud de alabanza, de oración. A las gentes hay que hablarles también del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ir finalizando, vamos a hacer un ajuste y decirle a mis hermanos que con amor nosotros podemos explicarle a las gentes que no es como ellos interpretan la palabra de Dios. La misma palabra de Dios da respuesta a todas nuestras inquietudes. La misma palabra de Dios da respuesta a aquellas cosas que en veces no entendemos. Pero por eso mencionaba que nosotros como iglesia tenemos que entender que hay contextos inmediatos, ya sea inmediato, anterior o posterior a aquello que leemos. Ustedes saben cuántas cosas las toman muy equivocadas nuestros hermanos de otras congregaciones, pero incluso a ellos hay que hablarles con amor y decirles cuál fue el propósito de aquella visión. Levántate. Yo soy un hombre como tú eres. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Estaba yo
en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. Algo que descendía como un gran lienzo que por los 4 cabos era bajado del cielo. Y cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y animales feroces y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces, la voz volvió a hablarme: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, inmediatamente, 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba desde Cesarea a mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Vosotros sabéis que está prohibido por la ley que un varón judío se junte con un extranjero o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que, pregunto, ¿con qué intención me habéis hecho venir? Hace 4 días yo estaba ayunando a esta hora. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi ante mí a un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, quien, cuando venga, habrá de hablarte. Así que enseguida envié por ti. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, para oír todo cuanto te ha mandado decir Dios. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis, pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de haber resucitado. Y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados quienes recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Entonces recordé cuando el Señor dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? De manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Hay una gran enseñanza, mis hermanos. Yo incluso aprendo con ustedes. Pedro rompió la tradición y los prejuicios, hospedando incluso a los gentiles que fueron a buscarlos, aquellos gentiles que mandó Cornelio. Cuando nosotros recibimos en nuestras casas de oración o en nuestros hogares a las gentes que nos buscan, ¿cómo los recibimos? ¿Con prejuicios? A partir de este día tenemos que botar ese prejuicio. Y cuando venga una visita, salirle a recibir y decirle: bienvenido a la iglesia de Dios. En nuestras casas de oración vienen muchas gentes, pero muchas veces nunca vuelven. ¿Han visto eso ustedes? Yo lo lamento, hermanos. Lo lamento porque de repente andamos haciendo obra evangelística casa por casa, comunidad por comunidad, y no viene la gente. Pero cuando de ellos nace venir, o Dios les puso el propósito para que vinieran a este templo, a esta casa de oración, quizás nosotros no los hemos recibido por prejuicios. No sé por qué, como ellos se lo esperan. Nunca hubo quizás un paz, una bienvenida, un abrazo, una sonrisa, un espero que vuelva o un gracias por estar acá. El que viene a la casa de oración, a la iglesia de Dios, quiere sentirse amado o amada, que estas puertas estén abiertas, que palabras como las que les he dicho, ustedes las expresen. Espero que siga congregándose con nosotros. Espero que te sientas feliz escuchando la palabra de Dios. Espero que seas feliz entre nosotros. Espero que crezcas espiritualmente en nuestra casa de oración. Quien se acerca a la iglesia de Dios, a la casa de oración, debe encontrar santos que aman, santos que perdonan, porque de repente viene gente que quizás ha tenido algún problemita entre vecinos y que no han podido solucionarlos. Pero aquí nosotros tenemos que perdonar las diferencias. Santos que perdonan,
y no juzgan. Lo hermoso en la iglesia de Dios no es meterse, mis hermanos, en la vida de los demás. No es meterse en la vida de la gente. Cada quien sabe qué problemas, qué dificultades pasa. Pensemos nosotros como iglesia cómo ayudar a aquel, cómo orar por aquel que también pasa dificultades quizás más grandes que nosotros, porque nosotros al menos tenemos una ayuda que es de Dios y ellos no tienen. La gente busca amigos y en la iglesia nosotros decimos que somos santos porque somos apartados del mal. Qué bueno, pero seamos santos sociales, que nos relacionamos con ellos también para hablarles de ese mensaje de salvación. Santos amigables, santos sin prejuicios, santos dispuestos a servir a los demás. Puestos de pie, vamos a concluir dándole lectura a mis hermanos a Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 10. Les digo lo siguiente: en el reino no hay prejuicios, mis hermanos. En el reino no hay prejuicios. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 10 dice: y cantaban un canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Ahora sabemos, y quiero preguntar, ¿qué significaba el lienzo, hermanos? Los 4 ángulos de la tierra. Mire, ahora somos solamente el pueblo de Dios, o tenemos que esparcir esto que conocemos. Tenemos que esparcirlo todos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, mi Dios, nuevamente, porque nos permitiste escuchar ese mensaje, el cual nos damos cuenta que en verdad tú has tenido misericordia para toda la humanidad. Has permitido que esta palabra sea regada y hayamos muchos de los que estamos dentro de tu iglesia, hayamos comprendido lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Sabemos que aún hay muchos que estando adentro no han entendido, pero es para eso que tú hablas a través de cada uno de los miembros de la iglesia, para que podamos enseñarnos los unos con los otros y poder aprender cada día más y más. No hay duda, mi Dios, que este mensaje ha llegado a nuestros corazones y hemos visto el inicio de tu iglesia primitiva, cómo empieza todo, oh Dios. Cómo tú abres la puerta a través de tu Hijo para podernos también dar la oportunidad de salvación, la cual creo que todos buscamos, pero pocos la encontramos, oh Dios eterno. Gracias te damos porque nos permitiste estar reunidos en tu casa de oración durante tu día santo, y sabiendo de que aún falta, oh Dios, permítenos llegar con bien a nuestros hogares. Permítenos que en ese camino no haya ningún tropiezo, oh Dios. Sabemos que aún estamos dentro de tu día santo
Y así como nos comportamos este día, tenemos que comportarnos todos los días, oh Dios. Estar siempre encomendados en tu nombre, oh Dios eterno. Gracias te damos y te pedimos que seas tú el que pase su mano poderosa sobre aquellos enfermos que no pudieron estar este día, para que puedas tú restaurar esas fuerzas y puedan estar con nosotros el próximo sábado, alabándote y bendiciéndote y aprendiendo cada día más de tu santa y bendita palabra. También por los que cualquier impedimento no pudieron asistir, sé tú el que le lleves una bendición grande a cada uno de ellos, y que puedan ellos reconocer que a pesar de todo tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, porque tu misericordia, según lo que tu escritura dice, oh Dios, llega a buenos y a malos, oh Dios. Gracias te damos y te pedimos estos favores, esperando recibirlos, mas que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu bendita y santa y perfecta voluntad, oh Dios, porque tú eres justo y harás conforme tu justicia. Porque todo te lo hemos pedido en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que para siempre vive. Amén. Con el rostro hacia el polvo de la tierra vamos a recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz. Agradecemos a nuestros oyentes la atención de habernos escuchado el día de hoy. Le invitamos para que nuevamente sintonice el programa Enseñanzas del Dios de Israel en este mismo horario y a través de esta misma emisora. Le invitamos para que usted también pueda comunicarse con nosotros a nuestros números telefónicos 2440-2609 o a nuestro número de WhatsApp, el 6018-5110. Y ahora recibimos la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Predicó para ustedes la Iglesia de Dios.